Saludos, mi nombre es Arelvis Lugo y les voy a hablar acerca de la investigación holística. La investigación holística viene a ser un punto muy importante dentro de lo que es el área investigativa. Dice Jacqueline Hurtado de Barrera, la comprensión holística de la investigación está llamada a producir cambios insospechados en el campo de la labor científica, en los procesos metodológicos y en la didáctica de la investigación. Algunas personas, al escuchar la expresión investigación holística, piensan inmediatamente en un tipo de investigación, en un método, en un problema, un método epistémico en particular. Sin embargo, la investigación holística no se refiere realmente a eso. Podría decirse que el adjetivo holística más bien hace referencia a una actitud del investigador hacia el proceso de generación de conocimiento. Por esta razón, podemos ver que la investigación holística nos lleva a esa actitud intrínseca que debe tener el investigador. Es una actitud muy plena de cada uno de nosotros como investigadores. Una actitud de apertura y de búsqueda de una comprensión integradora de su evento de estudio, lo cual quiere decir que nosotros debemos tener esa intencionalidad de que todo sea amplio dentro de ese estudio en sí. Por esa razón, más que hablar de investigación holística, sería necesario hablar de lo que es la comprensión holística de la investigación. Es decir, de una manera de ver el proceso investigativo que permite percibir en lo que a lo largo de los años los diferentes modelos epistémicos han aportado. O sea, ver vendría siendo como incorporar o implementar todos aquellos modelos en uno solo, en una sola visión, una visión holística donde podríamos integrar cada uno de ellos. No es un secreto para los investigadores y los docentes que trabajan en el ámbito de la investigación que desde hace algunos años se ha generado mucha inquietud en relación a la idoneidad de los métodos de investigación y a la necesidad de trascender hacia propuestas más amplias que permitan superar el reduccionismo de algunos modelos y dar respuestas más acordes con la complejidad de las situaciones a estudiar. En esa línea vemos autores como Cook, Reichard de 1982, Damiani de 1995 y Delgado de 1991, entre otros, desarrollan una argumentación convincente en torno a la necesidad de integrar las diferentes técnicas de investigación y superar las confrontaciones que se venían dando entre los denominados paradigmas cualitativos y paradigma cuantitativo. Todo en él está íntimamente relacionado. Esta afirmación se basa, entre otras cosas, en los descubrimientos de lo que es la física cuántica. Al respecto, tenemos que Capra expresa que la interconexión universal de las cosas y de los sucesos parece ser un rasgo fundamental de la realidad atómica. Bohm, por su parte, confirma esto que dice Capra al decir, en relación a la física cuántica, uno llega a un nuevo concepto de inquebrantable totalidad que niega la idea clásica del mundo en partes existentes por separado e independientes. El principio de la unidad del todo deriva en ciertas consecuencias o aplicaciones en lo que respecta al proceso metodológico en la investigación holística. La investigación es vista como un proceso continuo que intenta abordar una totalidad o un holos, no el absoluto ni el todo, para llegar a un cierto conocimiento de él. En este sentido, el proceso investigativo abarca aspectos tanto secuenciales como simultáneos y de continuidad.
no debe ser entendida como acumulación o como linealidad. Por ejemplo, el proceso de selección y análisis de un tema en una investigación cualquiera implica una serie de acciones que se ejecutan conjuntamente de manera integrada. Se lee, pero al mismo tiempo se observa, se reflexiona, se formulan interrogantes que van cambiando a medida que se da la lectura. Esto también ocurre en otras etapas de la investigación. Tenemos que para la holística el universo es una sola realidad, de modo que los límites son considerados abstracciones del ser humano, que le permiten aproximarse al conocimiento, al focalizar su atención en un evento específico de su interés. Es realmente el investigador quien crea una frontera o un límite para poder aproximarse al estudio. Cuando el investigador presupone que las fronteras son reales y cree que el medio externo, que es el medio externo, el que determina los límites del evento a investigar, suele demorarse mucho en delimitar el tema y sus alcances, pues se queda esperando que el tema o la pregunta emerjan solo dentro del contexto. El principio de posibilidades abiertas, caología y cosmología. El principio de posibilidades abiertas tiene su origen en la ciencia del siglo XX. Primogine, en 2005, se dedicó a profundizar en los fenómenos de la termodinámica y a partir de allí desarrolló sus planteamientos en torno a los conceptos de disipación de la energía, la irreversibilidad y la progresión hacia el desorden, así como la relación de estos con el no equilibrio. La extensión del principio de posibilidades abiertas en la investigación se manifiesta en lo siguiente: en el carácter creativo y no rutinario de la investigación, aún en el uso de los métodos. El proceso investigativo no puede ser una receta a seguir paso a paso exactamente perfecto, no. Si bien es cierto que los métodos de investigación orientan sobre los caminos a seguir, esos caminos pueden estar llenos de sorpresas. Un proceso abierto, investigativo, dinámico y creativo no puede estar limitado a una única técnica o a un solo método reduccionista. Requiere variedad de posibilidades, de técnicas y de instrumentos acordes con las múltiples situaciones que se pueden presentar a lo largo de la indagación. Tenemos también lo que es la complementariedad entre el abordaje caológico y el abordaje cosmológico de la investigación. Para Primogine, los elementos creadores del orden y los creadores del desorden siempre van a estar ligados, de modo que el orden y el desorden aparecen a la vez. Así como los procesos lineales en la física son predecibles y los sistemas cerrados son poco sensibles a las variaciones externas en la investigación. El abordaje cosmológico, por su parte, es un abordaje estructurado, cerrado, preestablecido y orientado a corroborar. El abordaje cosmológico responde a un camino relativamente preestablecido, con criterios más precisos y orientaciones más restringidas. Y es menos sensible a las variaciones que se apartan de los criterios y conceptos previos que tiene el investigador. Este abordaje fue el preferido del positivismo, de la misma forma como los procesos disipativos en la física también son complejos, los no lineales e impredecibles. El abordaje caológico en investigación, cuando hablamos de algo inestructurado, abierto, con un mínimo
de criterios previos orientados a descubrir, se inicia sin preguntas, sin instrumentos, sin ningún tipo de instrumento estructurado, sin hipótesis, solo con una actitud de escucha y apertura. Por otra parte, hablamos de lo que es el principio de complementariedad y los sintagmas. El principio de complementariedad fue enunciado inicialmente por Bohr con el propósito de interpretar las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. En la física cuántica, este principio plantea que en el mundo atómico no hay ondas ni crepúsculos como tales, sino que toda manifestación de la luz muestra un aspecto corpuscular, un aspecto ondulatorio o una combinación de ambos. Bohr sugirió que el principio de complementariedad podría extenderse a todas las áreas del conocimiento y sostuvo que los diferentes enfoques o teorías pertenecientes a una misma disciplina eran complementarios. Esta complementariedad dio lugar al concepto de sintagma dentro de la comprensión holística de la investigación. Dado que los diferentes paradigmas proporcionan nociones de aspectos diferentes de un mismo evento, el sintagma sería una percepción amplia de un evento visto desde varios puntos de vista. El sintagma constituye, por lo que hemos entendido, pues una comprensión mayor en la cual puede percibirse el evento como totalidad, en lugar de percibirlo desde una única perspectiva. Los diferentes modelos epistémicos en investigación se consideran como maneras distintas de percibir la misma realidad, es decir, aspectos complementarios del proceso investigativo global y de comprensión holística. La comprensión holística, por otra parte, presenta un sintagma de esos modelos. El principio del devenir y la espiral holística. Desde los planteamientos de Heráclito en la filosofía antigua hasta los desarrollos de Hawking con su teoría sobre la expansión del universo y las propuestas subsiguientes, el ser humano ha percibido el cambio como parte de la vida y del universo. El principio del devenir plantea que todo cambia permanentemente. O sea, el cambio es permanente y es continuo. No va a dejar de existir el cambio. Por tanto, el conocimiento también viene a ser cambiante, evolutivo. Y la investigación es un proceso de devenir personal e histórico. La ciencia de los antiguos paradigmas creía que la existencia de una teoría científica última acerca del mundo como una construcción firme y permanente. Pero cada día los científicos se convencen más de que esto no es posible. La búsqueda de conocimiento es un proceso dinámico en el cual lo que se puede aceptar como verdad en una época se considera insuficiente o se percibe como inadecuado en otra. Desde una visión integradora se concibe el proceso investigativo como un devenir a través de diferentes niveles de conocimientos. En este devenir, el conocimiento anterior no queda desechado completamente, sino que se integra desde una nueva comprensión, pues ha sido la tarea evolutiva necesaria para alcanzar el nuevo aprendizaje. Desde una comprensión holística, el ser humano se aproxima al conocimiento en un proceso permanente en espiral, donde cada resultado alcanza grados de complejidad cada vez más avanzados.
La espiral holística recorre 10 tipos de investigación que se repiten al infinito, como un fractal, ¿verdad? Cada vuelta de la espiral representa un estadio de conocimiento y un objetivo de investigación. Estos objetivos representan logros sucesivos en un proceso permanente.